Buenas tardes, qué gusto que nos acompañan, me da mucho gusto que ya estemos juntos nuevamente. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida a su programa Acontecer Médico, con un tema que como siempre va a ser muy relevante en nuestras vidas y vamos a aprender mucho durante toda esta hora, así que quédense con nosotros. El tema de esta tarde es tal cual lo que nuevamente vamos a platicar sobre el problema de las rodillas. Sabemos que en el caso de las rodillas es algo muy común, el que a todos poco a poco nos duela, a veces antes, a veces después, pero de alguna forma vamos a hablar sobre lo que es la prevención y las lesiones de rodilla. Entonces es muy importante que ustedes también interactúen con nosotros, como siempre nos pueden llamar, estamos al pendiente de sus llamadas, de sus comentarios. Y bueno, pues me da gusto también darle la más cordial bienvenida a nuestro panel de especialistas esta tarde. Primeramente, bueno, al doctor Miguel Ángel Torres. Doctor, bienvenido, un gusto nuevamente que nos acompañes y una parte importante, la rehabilitación. Muchas gracias, Ricardo, muy amable por la invitación y felicidades por tu programa como siempre. Muy agradecido con todos ustedes también que nos escuchan. Y sí, aquí estaremos hablando de lo que gusten relacionado con rehabilitación y todo lo referente al cartílago y sobre todo con las rodillas, que por muchos son la causa principal de consulta en el mundo seguramente también de la traumatología y en el mundo de la rehabilitación. Así es, el doctor Miguel Ángel Torres, director también de la Clínica de Medicina y Rehabilitación Reángel, y bueno, ya con muchísimos años de experiencia. Damos también la bienvenida al doctor Maldonado, doctor, también médico adscrito en el Hospital General de Occidente, Servicio de Traumatología y Ortopedia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación y esperemos poder estar colaborando con ustedes y que la aportación sea productiva para la gente y para ustedes. Estamos seguros que sí, doctor. Y también de la Clínica de Medicina y Rehabilitación Reángel, me da mucho gusto también que nos esté acompañando aquí el doctor González, doctor Isbel González Colón. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Estoy muy a gusto en estar en su programa y vengo a aportar un poco de lo que es la rehabilitación en el tema de rodillas. Perfecto, perfecto. Doctor, ¿de dónde eres? De Cuba. De Cuba, ah, perfecto. No, súper bien. Bienvenido por acá. Gracias. A tierras tapatías mexicanas y tapatías. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezamos entonces hablando acerca de lo que precisamente nos preocupa y nos atañe mucho, que es el problema que nuestras rodillas nos empiecen a generar a lo largo de nuestra vida. Obviamente las situaciones se han modificado por muchos factores que los vamos a estar analizando, pero si a ti te duelen las rodillas, si tienes problemas y molestias de las rodillas, ahorita es el momento, porque vamos a tener un gran apoyo por parte de nuestros médicos para que no sea nada más la información, sino que también puedas tener una atención médica, y ahorita les iremos dando las sorpresas que les tenemos para esta hora en nuestro programa Acontecer Médico. Y bueno, pues primeramente, doctor Miguel Ángel Torres, me gustaría que nos comentaras acerca de la importancia y cómo las rodillas forman una parte importante de nuestro cuerpo. Sí, cómo no, miren, es evidente que la rodilla es una articulación de carga de peso. Es una articulación, obviamente, bueno, que como tal está sujeta pues a algunas modificaciones desde la infancia. Así pues yo me gustaría hacerles ahorita énfasis desde etapa temprana, Ricardo, sí, detectar algún defecto de postura que a futuro puede tener repercusiones. Esto es, si sus rodillas de chiquitos están hacia adentro, que se llama en este caso valgo de rodillas, o si rodillas están hacia afuera, que se llama varo de rodillas, identificarlo en etapa temprana para tomar algunas medidas a ese respecto. De lo contrario, a futuro estos defectos de alineación van a tener alguna problemática, junto con otros factores como el uso de tacón, ese que se ven pues nuestras mujeres tan bonitas, tan guapas, pero que eso también condiciona, se llama síndrome de hiperpresión, o sea, un aumento de la presión de la rótula, el hueso que tenemos al frente de la rodilla, ¿verdad? Entonces esto contribuye o favorece para un desgaste, junto con otros factores como obesidad, entre otras cosas. Así pues, la rodilla es toda una articulación pues importantísima, un tipo bisagra que tiene dos movimientos, flexión y extensión, con un fémur, un hueso el más largo del cuerpo, y que se articula abajo con la tibia, y a un ladito de la tibia está el peroné, entonces ambos cubiertos de cartílago. Entonces estas cubiertas que cuando vamos, les digo yo, en una forma muy sencilla, cuando vamos a la carnicería y vemos así como que esos huesos con una parte muy lisita, eso es el cartílago. Esas son las cubiertas que tenemos ahí y que tienen una función importante. De hecho, en esta video estamos viendo cómo
cómo es el movimiento y la mecánica de la rodilla, y cómo el cartílago, que es la parte blanca, pues va a ser esa parte de amortiguación, de evitar la fricción entre huesos, y esa es la importancia del cartílago articular, ¿no? Creo que ahí está bastante claro. Por supuesto que además del cartílago articular, pues obviamente van a participar otros componentes, como lo que es los músculos, ligamentos y tendones. Entonces, toda esa parte, de alguna forma, es importante preservar. Doctor Maldonado, en tu práctica, y bueno, pues tú al estar en el Hospital General de Occidente, imagino que ves mucho problema de rodilla. ¿Qué tipo de lesiones o qué tipo de componentes de la rodilla son los que más están dañando? Mira, el detalle es que de las lesiones más comunes de rodillas, dentro de las 3 principales tenemos precisamente las lesiones que involucran al cartílago. Y bien decías, no solamente es que haya cartílago, pero cuando se lesiona otra estructura va a involucrar de una manera directa o indirecta a este cartílago. Entonces así, cuando un deportista, por ejemplo, se lesiona el ligamento cruzado, que es algo muy común en futbolistas, jugadores de fútbol americano, esto en algún momento va a afectar al cartílago, puede ser en una situación temprana o tardía en la detección. Tenemos en la rodilla también las estructuras que son los meniscos. Estos meniscos son encargados de distribuir líquido, de soportar los impactos, por así decirlo. Cuando estos meniscos sufren una lesión, también va a empezar a provocar un desgaste del cartílago. Entonces, de manera temprana o tardía, el paciente va a repercutir en su cartílago una lesión de rodilla. Y te puedo decir que entonces encontramos que las lesiones de rodilla, de cartílago de rodilla específicamente, involucran dentro de las 3 primeras de las cuestiones deportivas. Wow, entonces es muy elevado. Anexo a lo que mencionaba el doctor, mencionabas tú ahorita, que nuestro índice de obesidad es alto, una mala práctica deportiva que tenemos también, edades, estado nutricional, afecta todo esto directamente a nuestras rodillas. Sí, por supuesto, ¿no? Y doctor González, ¿qué tipo o más bien, qué personas son las que más frecuentemente se dañan la rodilla o empiezan a tener ese desgaste prematuro de cartílago? Bueno, no hay en particular un grupo poblacional que pudiéramos decir que haya un desgaste de cartílago. Lo mismo lo puede sufrir hombres, mujeres. Generalmente también puede aparecer en niños de forma precoz, pero o sea, va a influir, va acompañado de estas lesiones generalmente de factores de riesgo, que podemos decir un factor de riesgo importante hoy en este país es la obesidad, ¿no? Okay, exacto. El cartílago durante todo un año puede estar recibiendo fuerzas o solicitaciones de fuerza de alrededor de 10 millones. O sea, cada paso que usted da va a solicitar una fuerza en ese cartílago. Entonces, son 10 millones de solicitaciones en un año que usted va a estar teniendo sobre su cartílago. Entonces, si a eso se le suma un trastorno como los que hemos mencionado anteriormente, obesidad o un deporte o una mala alineación de las rodillas, va al traste con una enfermedad. Yo creo que eso es importante, ¿no? A lo mejor lo comentábamos un poco antes de entrar al aire con el doctor Maldonado, doctor Torres, que a veces es importante también que vayan más allá. O sea, no fijarse nada más de lo que es la rodilla, sino que probablemente hay algún otro factor, a lo mejor el pie, la cadera, en un momento dado una pierna más larga que otra. Yo creo que todo este tipo de factores pues van a ser muy importantes, ¿no? Veía inclusive también un punto interesante de que en el caso de la mujer tiene más tendencia a dañarse o lastimarse la rodilla o a desgastarse por la cadera más ancha, por el punto de equilibrio. Mecánica y físicamente, ¿será esto cierto, doctor? Bueno, es más frecuente en la mujer, definitivamente. Por ejemplo, ellas tienen mucho valgo de rodillas. Sí. O sea, hay una incidencia muy alta. Y el valgo de rodillas, acuérdense, quedamos que son las rodillas hacia adentro. Se llama valgo por la forma que hacen de L. Entonces, es muy frecuentemente en la mujer. Entonces, está permitido hasta 10 grados, un aproximado. Pero cuando empieza a rebasar esos grados, entonces podemos tener alguna molestia, alguna sintomatología dolorosa, ¿no? Y sobre todo que, insisto, hay factores efectivamente hormonales, pero el uso de tacón también es muy importante en ellas, que sí acelera
este tipo de procesos, este tipo de padecimientos. Y ahondando un poco en lo que comentabas, también claro que si alguien tiene un acortamiento de una extremidad, repercute, cómo no, en la forma de caminar e incluso en tu biomecánica de la marcha, desde columna. Entonces, por eso les comentaba yo que es bien importante de chiquitos, no lo dejen pasar, edad correcta para revisar a un niño de postura, después de un año de estar caminando o a los 2 años de edad, para ver si tiene el niño un pie plano, tiene la parte de atrás del piecito hacia adentro, es que se llama retropie pronado, entre otras cosas. Entonces, identificar esto a tiempo, ¿verdad? Para tomar, digamos, las medidas adecuadas, ¿no? Tanto preventivas como a futuro, porque si no toman medidas, que ahorita vamos a hablar de los sustratos y las condiciones que hay ya en la actualidad, ¿no? Que son sustratos de apoyo a las articulaciones, tarde que temprano esa rodilla les van a cobrar factura, ¿eh? Aquí les va a mencionar el doctor Maldonado lo que ellos ven, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que eso es importante, la prevención, que es, como siempre hemos dicho, es la mejor medicina. Entonces, bueno, estamos concluyendo en este arranque del programa que definitivamente la articulación de la rodilla en este caso está recubierta por el cartílago articular, y de alguna forma creo que lo principal es primero preservar el cartílago. Sea que esté al 100%, un 80%, lo que sea, pero por supuesto que en este sentido es, mientras más pronto empecemos a hacer algo para preservarlo, mejor nos va a ir cuando tengamos ya más de 50 años. Entonces, esto creo que es bastante importante en manejarlo. Y aunque es muy común en adultos mayores, pero sí cabe la posibilidad de que, como hemos visto, que cada vez se está haciendo más pronto ese desgaste. Vamos a analizar el por qué, probablemente la nutrición, probablemente la misma actividad física. Por supuesto que el primer factor debe ser el sobrepeso y obesidad que estamos sufriendo como epidemia en nuestro país. Y bueno, y en un momento dado, pues yo creo que también vale la pena pensar que los niños deben de tener la atención adecuada, llevarlo. Recuerden que ya hay traumatólogos, ortopedistas pediátricos, para que en un momento dado, desde temprana edad, ya estemos precisamente preservando las rodillas y todas las articulaciones y todo el sistema musculoesquelético de nuestros pequeños, que van a ser el futuro de nuestras generaciones. Bueno, vamos al corte, regresamos y no tardamos nada y tenemos muchas novedades. Quédense con nosotros. Y bueno, pues si a ti que te duelen las rodillas o que traes molestia, te gustaría mejorar esta movilidad y sentir menos molestias articulares, pues les comento que ya está aquí Artilich. Artilich en Europa está haciendo un boom, está teniendo muchísimo éxito, ya que contiene el colágeno premium europeo. Ya está aquí en México y está a un precio increíble por lanzamiento, porque no da lo mismo cualquier colágeno, hay que tomar Artilich. Su fórmula innovadora integra también una combinación perfecta, que esto a mí me encanta, porque aparte de que trae el colágeno de alta pureza, también contiene ácido hialurónico. En este caso, hemos sabido que el ácido hialurónico, y lo ligamos mucho a la parte de inyección intraarticular, algo que es más doloroso, que es más invasivo. Pues la buena noticia es que Artilich es oral, es tomado, y eso es una grandísima ventaja, porque cualquier persona lo puede tomar y no requieren precisamente ni de un piquete ni de complicaciones. Y eso sí, lo que va a hacer es que a través de sus componentes, ya que también contiene antioxidantes, pues va a preservar y le va a nutrir lo que es justamente el cartílago articular que hemos estado platicando. Entonces, independientemente de Artilich, pues claro que vamos a seguir analizando toda la serie de factores y de otros elementos, y la asesoría médica que se requiere, por supuesto, y la rehabilitación para mantener nuestros huesos y nuestras articulaciones sanas y una vida con muchísima calidad. Continuamos. Bueno, pues aquí hay una buena, la primera buena noticia que tenemos esta tarde, y es que aquí el doctor Miguel Ángel Torres nos está obsequiando. Doctor, déjame sacar aquí mi tumbaburros para acordarme. Van a ser 4 valoraciones gratuitas. Pero me gusta, gracias doctor, de veras, porque es padrísimo esto, porque es la valoración, pero también les va a incluir 5 sesiones de rehabilitación física
sin costo. Entonces llamen en este momento, llámenos, anótense, están apareciendo los teléfonos en pantalla y también vamos a tener una sesión de crioterapia, en este caso del cuerpo entero, también gratuita. Esta es una sesión, doctor, si explicas brevemente qué es la crioterapia. Sí, miren, nosotros, bueno, fuimos los primeros en América Latina, si vale la pena comentarles, en tener esta cámara de frío. ¿Qué es esto? Bueno, esto es como un tipo cápsula, funciona a base de vapor de nitrógeno y es meterte básicamente a menos 120 grados centígrados a este vapor. ¿De qué se trata? Es bien breve. Tu organismo recibe como esa amenaza de congelamiento, entonces tu cerebro dice, no, a mí no vas a congelar, entonces libera primero sustancias para evitar dolor, que son beta-endorfinas, entonces se utilizan procesos dolorosos, sobre todo crónicos, lumbalgias, cáncer, entre muchas otras cosas. Y a su vez, otra respuesta importantísima de esto es aumentar el flujo circulatorio sanguíneo de una forma tremenda, espectacular, y por lo tanto, bueno, allí es donde acelera los procesos de recuperación, sobre todo en esguinces, la consolidación de fracturas en este caso. Entonces, muy utilizado en el mundo del deporte, sobre todo porque también optimiza el rendimiento. Los grandes atletas del mundo tienen esta cámara en forma particular, en forma propia. Nosotros la tenemos aquí ya en Reángel, ahí está, a la disposición, a costos bastante accesibles. Y bueno, les puedo decir que también los grandes atletas de México pues, se han estado con nosotros aquí, ¿no? Entonces, esto es, y estamos regalando aquí pues una sesión, o sea, son 4, una por persona, para que experimenten y sientan los beneficios que da la cámara de frío, en este caso la crioterapia de cuerpo completo. Perfecto, bueno, anótense y de alguna forma ya nosotros lo iremos platicando aquí con el doctor, pero también el doctor Maldonado nos está ofreciendo también para 10 personas consulta gratuita, él está en Puerta de Hierro, entonces también igual anótense con nosotros y ya nosotros le pasaremos sus datos al doctor Maldonado y ya para que les llamen y puedan ustedes agendar una cita con él y le hagan su valoración acerca de su rodilla, bueno, de cualquier situación que tenga, no nomás la rodilla, pero para que en un momento dado podamos pasar de la información a la acción, que es uno de nuestros objetivos. Y en este caso, bueno, pues la otra es que hay personas ya de la tercera edad o personas que traen algún problema y sobre todo no tienen recursos económicos. Por supuesto que nosotros como Acontecer Médico tenemos una gran labor social y también nos da mucho gusto que Reángel y el doctor Miguel Ángel Torres nos está obsequiando y nos está trayendo para obsequiarles más bien a ustedes unos bastones. Entonces, a las 5 primeras personas que llamen, que requieran el bastón, solo tienen que comprobar que lo necesitan, por supuesto. También anótense, nomás cuando llamen digan que quieren o la consulta con el doctor Maldonado o alguna de las promociones que nos está ofreciendo Reángel, o bien en este caso, si ustedes están interesados por ustedes, su abuelita, su mamá que requiera de un bastón, bueno, pues aquí Acontecer Médico y Reángel se los va a obsequiar esta tarde. Como verán, pues estamos llenos ahora de buenas noticias y además pues estamos, doctor, pues con mucho ímpetu de poder apoyar a cualquier persona indistintamente de su nivel socioeconómico. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? El poder empoderar a los pacientes y que cada uno de nosotros podamos identificar, también eso nos ahorra mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, en este caso, doctor Maldonado, me gustaría si nos apoyaras en el sentido de cómo poder darle a la persona algún tip de qué síntomas o cómo puede él medio autodiagnosticarse inicialmente y que se haga un chequeo él mismo y diga, a ver, estoy bien, me está doliendo, ¿qué me está doliendo? O sea, ¿qué síntomas o qué signos puede tener una persona que ya está empezando a tener problemas en sus articulaciones? Bueno, el primer síntoma yo creo que es el dato de alarma y es el que si no existiera, a lo mejor no tendríamos pacientes los médicos, es el dolor. Cierto. Un dolor que empieza a ser constante en una rodilla, que empieza a aumentar, también dolor que no cede, que empieza a aumentar, que se empieza a acompañar de esta sensación de tronido, de crépito en la rodilla, es otro dato de alarma. Empezamos a ver nuestra rodilla también con inflamación, empezamos a ver que nuestra rodilla pasa un dato muy curioso, es esta típica persona que se despierta y siente la rodilla rígida. Y conforme empiezan a pasar unos minutos, empiezan a decir que ya lo que se dicen que calentaron la rodilla y la pueden mover y estar bien durante el día. Pero nuevamente a un periodo de reposo, de estar mucho tiempo sentado, acostado, al quererse otra vez movilizar, otra vez esta rigidez de rodilla vuelve a presentarse. Entonces, dolor, crépito,
que empecemos a notar lo que es el doctor, nuestras rodillas hacia adentro, lo que viene siendo un valgo, o hacia afuera, ya de una forma que nos llame la atención. Claro. Y que empecemos a sentir nuestra rodilla débil, son datos de artrosis que nos empiezan o nos tienen que empezar a llamar la atención. ¿Para qué? Para checarnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos en un muy buen momento de hacer algo antes de llegar a tratamientos más agresivos. Ok. Que realmente fíjense, doctores, que pareciera que no es tan importante decir, pues el cartílago, de algo nos va a molestar en nuestra edad adulta, pero yo creo que sí es importante porque estaba yo viendo, obviamente aquí en México pues casi no tenemos datos estadísticos desafortunadamente, pero en España, bueno, se menciona que la artrosis ha crecido en más de un 70% en 20 años y sigue en aumento, pero lo interesante del asunto es que está yo viendo que ya España lo considera como un padecimiento grave, puesto que afecta la movilidad, la productividad y calidad de vida. Se calcula que en el mundo hay 242 millones de personas que sufren de artrosis. Y en España, nada más en España, ellos tienen detectados a 7 millones de personas que la padecen, siendo su primera causa de incapacidad permanente, y que lo que más preocupa o le preocupa a los españoles es que esta cifra aumenta a la par con la esperanza de vida y el envejecimiento de la población. Sí, doctor. Es que yo creo que es importante hacer notar que cada vez nos hemos encontrado con un problema de artrosis en personas más jóvenes. Y esto está repercutiendo en personas que son activamente productivas, o sea, son personas que son laborales. Y esto los obliga a incapacitarse, y esto obliga a una pérdida económica que le cuesta pues a un país, que le cuesta a la familia de la persona, porque no puede trabajar, no puede percibir ingresos. Entonces, realmente sí es un problema de salud que afecta directamente desde la familia en sí hasta el país completamente. Por supuesto, y es un impacto en la productividad. ¿Quiere comentar algo, doctor González Torres? Sí, la artrosis, o sea, va aparejado con el nivel o la calidad de vida, y va aparejado también con el envejecimiento de la población. O sea, a medida que la población gana en esperanza de vida, va a aumentar la artrosis, y está este fenómeno. Ahí sería bueno, o sea, investigar qué factores de riesgo estamos teniendo para que esto esté pasando cada vez más jóvenes, en personas más jóvenes. Y una de las cosas es la mala alimentación, que pudiera ser la obesidad, el sedentarismo, porque el cartílago específicamente se nutre de la movilidad. Mientras menos usted se mueva, ese cartílago menos va a sintetizarse, van a trabajar menos sus células, y ese es un problema de salud importante. Creo que ahí hay un punto también, ¿no? El sedentarismo, ¿no? Que de cierta manera estamos viviendo una vida muy sedentaria. Por supuesto que ahí está también la razón de la obesidad, que se ha incrementado tanto, la obesidad infantil. Entonces sí, posiblemente las generaciones que nos vienen detrás de nosotros están ya empezando a recortar los tiempos en los que tradicionalmente era después de los 50. Entonces, otro punto interesante es que hay, por ejemplo, atletas de fin de semana, pero que tienen un gran sobrepeso o ya llegan a un problema de obesidad mórbida, y sin embargo se paran el sábado, van, juegan, corren como locos, y de alguna forma, aunque están chavos, tienen 25, 30 años, pero llega un momento en el que la factura pues, de la vida se los va a cobrar, ¿no, doctor? Claro, sí, totalmente. Aquí, bueno, vale la pena comentarles que toda persona, ustedes, nosotros, que vamos a desarrollar alguna actividad física, pues decirles, ¿sabes qué? Para ser considerado un ejercicio como tal, debe reunir 4 etapas: precalentamiento, calentamiento, actividad máxima y relajamiento. Si ustedes se saltan sobre todo las 2 primeras etapas, precalentamiento y calentamiento, van a estar muy expuestos a una lesión, porque al inicio o al final por un sobreesfuerzo importante, al inicio porque están sometiendo a un estiramiento excesivo, entonces eso les va a traer repercusiones y van a terminar con sus cartílagos dañados también. Entonces esos cartílagos pues, que tienen una constitución tan especial, ¿no? de células condrocitos, entre otras cosas, los fibroblastos, que se encargan de producir también las fibras colágenas, y que ahora muchos sustratos de estos las tienen. Entonces, de alguna manera, el no llevar una
una condición propia o adecuada, claro que les va a tomar factura. Claro, por supuesto. De hecho, veía que el presidente de la Sociedad Española de Reumatología, José Luis Andreu, ha reflejado la necesidad de avanzar en la investigación que comentaba el doctor acerca de la artrosis y considerarla como una enfermedad grave, ya que estamos hablando de la primera causa de incapacidad permanente y la tercera de incapacidad transitoria en España. En México, bueno, no hay estadísticas, pero seguramente tenemos un grave problema. Y aparte de esto, bueno, se agrega las instituciones públicas que están rebasadas, que están saturadas, que los periodos de espera son tan grandes. Entonces, realmente yo creo que el punto de que nosotros estamos promoviendo más que la información es justamente la acción. Y bueno, pues vamos al corte. Recuerden que tenemos algunos bastones también para personas que realmente lo requieran y lo necesiten. Tenemos las valoraciones que nos está obsequiando el doctor Maldonado, son 10. En fin, vamos al corte. Y seguimos, obviamente, insistiendo en todo este tema que está bastante interesante. Una de las razones por la que nosotros hemos estado muy interesados en acercarnos con empresas de alto nivel y con alta tecnología y de primer mundo es precisamente porque nos interesa que nos acerquen productos que puedan ser de utilidad y que nos den soluciones. Artilich ha sido uno de los productos que realmente durante todo este tiempo que hemos estado nosotros hablando sobre el tema de rodilla, la verdad no habíamos encontrado algo que en un momento dado pudiera dar una parte innovadora, algo diferente que rompiera con lo anterior y fuera un parteaguas en el tratamiento de la artrosis. En este caso, el Artilich en Europa ha sido, como decíamos, un hitazo y en México lo está haciendo. La verdad, estos programas que hemos realizado, no tienen idea, hemos tenido más de 150 llamadas, personas que todo el mundo está interesado, algunas personas desafortunadamente no tienen inclusive el sistema de salud o un sistema de salud que los apoye y de alguna forma esto es interesantísimo porque Artilich lo que les va a ofrecer es darles una mejoría a los 15 días, no estamos hablando de meses. Por supuesto que se recomienda que se tome por lo menos 3 meses, pero a los 15 días ya se notan mejorías. Nosotros ya nos han reportado, nos han estado llamando de esas 100 y pico personas, yo creo que son hasta más, y nos han llamado y nos han dicho, oiga, yo estoy sintiendo mejor, no nada más de mis rodillas, de mi espalda, de la muñeca, del cuello. ¿Por qué? Porque obviamente el cartílago articular pues se encuentra en todas las articulaciones. Entonces, bueno, el tener Artilich es algo, la verdad, que podemos nosotros aprovechar. Está con un buen descuento todavía en Farmacia Guadalajara, está con el 50% de descuento, para que en este caso también acudan ustedes a la farmacia y lo adquieran sin ningún problema. No tiene ninguna contraindicación y lo más importante es que es vía oral. Y van a tener la ingesta de ácido hialurónico, colágeno premium, que es el de mejor calidad que hay en el mundo, y además viene enriquecido con antioxidantes. Todo esto lo que va a hacer es, va no nada más a preservar el cartílago articular, sino que en un momento dado, si queda por ahí algo, obviamente hay que aprovecharlo, pero también va a mejorar la viscosidad de líquido sinovial, que es, bueno, ahorita que regresemos, se los explicamos. Bueno, ya que estamos hablando del líquido sinovial, ¿por qué no me comenta, doctor Maldonado, qué es el líquido sinovial y para qué sirve? El líquido sinovial es precisamente el líquido que encontramos en nuestras articulaciones, ¿sí? Podríamos decir de una manera burda a lo mejor que es el lubricante de las mismas. Claro. ¿Sí? Y bueno, pues nos permite tener una mejor movilidad. Obviamente este líquido tiene una viscosidad que nos permite y disminuye el roce mismo entre articulación y esto ayuda a que el cartílago no se nos desgaste tan pronto. El problema es que con la edad empezamos a perder esta cantidad de líquido. Claro. Y este líquido al perderlo, pues vamos a empezar a tener más roce, esto nos va a provocar más inflamación, esta inflamación se traduce en dolor y este dolor en incapacidad. Exacto. Entonces, cuando se hincha la rodilla, que muchas personas nos han dicho, hoy traigo mucho líquido, se siente y está caliente, hinchada y todo este rollo, es conveniente la punción, por supuesto, pero ese líquido en un momento dado se va a renovar, doctor. Hay que saber cuándo es cuando debe realmente realizarse una artrocentesis, que es en realidad el nombre que tiene el sacar líquido de la rodilla.
el que haya un aumento de líquido en la rodilla va a responder a una agresión, una inflamación responde a una agresión. Y no en todas las ocasiones es correcto, y lo digo porque tenemos muchos pacientes en consulta que nos llegan y que tristemente, erróneamente, se les ha sacado líquido de la rodilla de forma no adecuada. Entonces, no siempre hay que extraer líquido de la rodilla. Hay indicaciones precisas y por eso es importante que si alguien tiene una inflamación, ya sea traumática o ya sea por una situación crónica como es el desgaste, acuda al especialista y sea ahí donde se determine si hay o no la necesidad de retirar líquido de la rodilla, porque una artrocentesis, hace rato lo mencionaban, implica un riesgo. Y hay riesgo de una infección, hay riesgo de algo. Entonces, debe de evaluarse bien cuándo es necesaria y si es necesaria efectuarse, efectivamente, pero no siempre es. Y el problema con la artrosis, que es lo que aquí nos lleva, es esta artrosis, te lo repito, va a provocar una inflamación porque es una respuesta a una agresión. Esta inflamación va a ocasionar dolor y este dolor va a ocasionar incapacidad. Claro, veíamos en este video de que de alguna forma la mecánica hace que si se pierde ese líquido o la calidad de ese líquido o la viscosidad del líquido sinovial, pero aparte de esto se pierde el cartílago articular, obviamente va a haber un roce entre hueso. Eso es lo que en un momento dado el paciente va a tener como el generador principal del dolor, ¿no? No es tanto el roce lo que genera el dolor, el roce va a ocasionar el desgaste. Y el desgaste va a ocasionar que se inflame y que duela. O sea, no es en sí ese roce hueso con hueso que va a ocasionar el dolor, pero sí lo va a ocasionar en una segunda instancia. Ok, segunda, ya como consecuencia de. Ya, ok. Así es. Correcto. La rehabilitación, doctores González, Miguel Ángel Torres, hay una, digamos, como la imagen que yo a veces pienso que la rehabilitación es como posteriori, o sea, ya una vez que algo pasó, viene la rehabilitación. Pero nunca hemos hablado de la rehabilitación como una parte de la prevención, es una parte como inclusive de ahorro. Pareciera que siempre es la primera historia es la cirugía y después la rehabilitación. Primero te lastimas y luego me hablas, ¿no? Entonces, ¿cómo la rehabilitación también tiene la función preventiva, doctor? Eso es. Mire, bueno, yo siempre les comento, les digo que nuestra especialidad quizás el nombre no es el más correcto. Todos ubicamos como que rehabilitación, ya bueno, ya te operaron, ya te quitaron tu férula, tu yeso y vámonos a rehabilitación. Y no, hay un enfoque preventivo muy importante. Creo que nosotros debemos de llamarnos especialistas en músculo esquelético. Claro. O sea, somos especialistas en músculo y nervio. Eso es realmente en enfermedades que aquejan a ello, ¿no? Pero entonces aquí el enfoque preventivo se tiene que dar. Entonces, varias medidas que, bueno, un ejercicio adecuado y preguntarles sobre todo a ustedes qué les gusta. No es nada más, váyase a nadar. Oye, pues, ni quiero nadar ni me interesa. Entonces hay que preguntarles qué ejercicio les gusta para entonces poder hacer una sugerencia. Obviamente el peso, alimentación, entre otras cosas. ¿Y sabes qué? Aquí, Ricardo, a mí sí me gusta mucho estos sustratos, o sea, a mí sí me gusta estos componentes, este tipo de, vamos, les digo... ¿Como el Artilich? Sí, claro, tipo Artilich, porque okay. ¿Sabes qué? A mí sí me gustan, yo sí los prescribo mucho porque son sustratos que te van a ayudar a mejorar las condiciones de tus articulaciones, ¿no? Tienes un ácido hialurónico pues, que aporta nutrientes importantes, tienes colágeno, que es una estructura básica importante de muchísimos tejidos, entonces el 2 obviamente es el más importante y que tiene propiedades elásticas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que vale la pena, tener en cuenta este tipo de situaciones, aunado, claro, a todas las demás no relacionadas con ejercicio, actividad y hábitos en general, pues para mejorar las condiciones de tu articulación. Y ya de la rehabilitación también en la etapa preventiva, pues puede hablar algo también el doctor González, ¿no? Sí, ratifico lo que dice el doctor Torres, ¿no? Desgraciadamente somos una especialidad que está o nos consideran como los últimos en la fila. Sí, y es importante la rehabilitación precoz, desde periodos tan tempranos. Por ejemplo, si usted se opera, desde un preoperatorio inmediato se puede hacer rehabilitación y sus resultados quirúrgicos van a ser mucho mejor si no se rehabilitó. Yo pienso que la rehabilitación está subutilizada por eso que comentamos ahorita. Hay mucho ¿no? desconocimiento. Hay mucho desconocimiento de la rehabilitación. De hecho, inclusive llevamos muchos años, doctor, peleando de que a veces, por ejemplo, en el caso de las cirugías, que se hace cirugía, por ejemplo, de cualquier tipo de traumatología y ortopedia, en muchas ocasiones y sobre todo posterior sobre todo a nivel institucional,
profesional que realmente por la saturación termina la cirugía y lo mandan a su casa y se acabó. El paciente no sabe que existe inclusive la rehabilitación, no sabe que el otro porcentaje para que pueda estar con su calidad de vida o su vida activa al 100%, pues es la rehabilitación, y sin embargo pues el médico a veces no tiene esa situación de decir te voy a derivar a... De hecho, ¿no? Mira, nuestros tratamientos, disculpe, ¿Sí? nuestros tratamientos se basan, o tienen fases en contemplando estas etapas: preoperatorio, posoperatorio inmediato y ya posoperatorio tardío y fase de recuperación. O sea, contempla toda la etapa de recuperación de un paciente. Por eso pienso que está subutilizada, doctor. Sí, mira, un tip importante siempre, no hay que enfocarnos en el paciente toda la vida, todo el tiempo. Un tip importante para ustedes que hacen ejercicio: si después de hacer ejercicio ustedes llegan a su casa y se pone una compresa fría, tal cual, sobre una toalla o hielo, 10 minutos, el hielo logra sus efectos a los 10 minutos. Saben que difícilmente se van a lesionar. Eso se llama fisioprofilaxis en rehabilitación y lo tienen que hacer, de veras, claro. No tiene una cámara de frío, ¿no? Cuando pueda, pues adelante lo hace, ¿no? Como los demás atletas. Pero con hielo, pónganse una compresa fría en su casa sobre su rodilla, 10 minutos a diario. Si fueron los tobillos también los pueden meter en agua fría y eso les va a prevenir muchísimo de lesiones. Esto es bien, de veras, bien interesante. Entonces son tips que luego no te los comentan por ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, padecimientos que también podemos un poco salirnos del cuadro de lo que es nada más traumatología y ortopedia. Por ejemplo, en este caso, hablando, y bueno, que les recuerdo que tenemos una sesión de crioterapia de cuerpo entero, pero por ejemplo el frío, la crioterapia, por ejemplo en fibromialgia, en una artritis reumatoide, o sea, el aliviar el dolor, yo creo que es, como tú bien decías, doctor, es lo que nos hace correr hacia el médico y deme lo que sea, pero quíteme el dolor, ¿no? Entonces, creo que en este caso a veces sí estamos como dejando de lado muy buenas herramientas que tiene el área de rehabilitación. Y en este caso, el trabajo en equipo creo que también hace falta entre traumatología, ortopedia y la rehabilitación, tanto antes como después. De hecho, es más, yo lo veo que la misma obesidad debiera estar metidísima rehabilitación en la obesidad, porque ahí es donde se pueden detener muchos problemas y no esperarnos hasta que llegue a la cirugía, hasta que llegue a un problema más costoso y con mayor invasión, ¿no? Lo que pasa es que esta es parte también de la conciencia que debemos tener todos, ¿no? Un paciente que llega a una cirugía, que la requiere, pero que llega en un buen estado de rehabilitación, va a tener un mejor trance, un mejor postquirúrgico que un paciente que no esté bien rehabilitado. Muchas veces, de verdad, se dice, es que el tratamiento no fue tan bueno porque no me fue bien. Y te comparas tú mismo con otra persona, ¿no? Y resulta que la otra persona tiene un estado físico más saludable. ¿Y por qué le fue mejor? Realmente, una persona que llega bien rehabilitada a su cirugía tiene un mejor pronóstico que alguien que no esté bien rehabilitado. Por supuesto. Para mí la rehabilitación es como cuando va a hacer uno un viaje, ¿no? Se prepara uno de todo, la ropa, lo que uno va a necesitar. Bueno, igual en la medicina. Entonces, bueno, vamos a corte, regresamos, vamos a seguir hablando sobre este tema. Hemos hablado y hemos estado viendo que los especialistas, como los tenemos aquí en nuestro panel, están hablando de la importancia también de la calidad, en este caso del cartílago articular, pero también de la viscosidad, en ese sentido, de lo que es el líquido sinovial. Ya vimos que este líquido es como un amortiguador, y ese amortiguador, mientras mejor calidad tenga esa viscosidad, obviamente cualquier impacto, desde caminar, correr, jugar fútbol y todo, nos va a servir. En el caso de Artilich, al contener el ácido hialurónico, lo que va a hacer es justamente mejorar esa viscosidad, aun si ya no se tiene ¿cómo se llama? La articulación, perdón, me distraje aquí, perdón, disculpen ustedes, aun cuando ya tenga el cartílago desgastado. Yo creo que es muy importante también el saber que no todo lo va a hacer Artilich, o sea, la alimentación es importante, la nutrición es importante, nuestro peso, nuestro sobrepeso, la actividad y sobre todo la prevención. Lo interesante del asunto y lo triste es que el cartílago articular no se regenera. Entonces, si no lo preservamos desde niños, realmente va a llegar un momento en el que no va a haber de otra, sino una cirugía y probablemente una calidad de vida muy deteriorada. Así que mejor hay que tomar Artilich, que ya lo tenemos aquí en México, afortunadamente. Está en Farmacia de Guadalajara con el 50% de descuento, así que hay que aprovechar. A lo mejor hasta me ayuda la memoria también. Continuamos.
Pues estamos hablando entonces de este trabajo en equipo, pero sobre todo el anticiparnos. La medicina en nuestro país, doctores, creo que o el Sistema Nacional de Salud está bastante deteriorado. De hecho, ahora con los nuevos que vienen, hemos estado viendo sus propuestas vienen muy vagas. Y la última propuesta, que es la número 25, habla de salud. Y habla de algo bastante populista. Pero, ¿qué quiere decir? Que la comunidad médica y nosotros como medio de comunicación, creo que es el momento como de poder hacer algo diferente, de poder romper ese paradigma y buscar nuevas fórmulas que nos permita dar soluciones. Porque creo que estamos todos inmersos en una rutina que no nos está llevando a nada. Entonces estamos hablando que tenemos herramientas como la rehabilitación, ya lo veíamos, que probablemente, más bien no probablemente, sino definitivamente es un beneficio para el mismo cirujano, que en determinado momento va a decir, bueno, yo quiero operar, pues de eso vivo. Pero si opera con un proceso bien establecido y su paciente, como decía yo, como a irse de viaje, me voy a operar, sí, pero entonces me voy a checar que esté bien mi presión, que mi peso sea el adecuado, que mi corazón esté apto para una cirugía y obviamente en ese momento sí me voy a poner a la cirugía. Creo que esa parte los rehabilitadores podrían ayudar muchísimo, no sé qué opinen. Sí. Doctor. Sí, definitivamente esto es correcto. Mira, hay algo en medicina que es importante recordar y dice, cuando la enfermedad está en sus inicios es difícil de diagnosticar, pero fácil de tratar. Cuando ya es muy avanzada, es fácil de diagnosticar, difícil de tratar. Y en este sentido, es cierto, ¿qué quiere decir? Habla mucho pues de la prevención. La otra es, no hay peor error que operar a un paciente que no tiene indicaciones quirúrgicas, ¿no? Ese es un fracaso médico definitivo. Qué bueno que lo pienses así, doctor. Entonces, porque, ¿a qué nos lleva esto? Bueno, que el tratamiento definitivamente lleva muchas etapas. No hay un tratamiento único, no es decir, claro, tengo desgaste de rodilla y este es el tratamiento. No, va muy ad hoc a la edad, al peso, al grado de desgaste. Hay que tomar radiografías, al estado social del paciente. Todo esto hay que considerarlo para tener un tratamiento adecuado, porque el tratamiento debe de ser único para cada paciente. No hay un tratamiento para todos. es cierto. Y esto por eso se debe valorar y por eso debemos checar el paciente, su dolor, su peso, sus condiciones personales para poder hacer un tratamiento para él. La individualización, no hay más, ahí está la clave, ¿no? Y en el caso del rehabilitador debe de evaluar. Y obviamente, bueno, aquí vendría también, en el caso del atleta y todo, el médico del deporte, ¿no? Que en cierta forma, tú decías hace rato, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres nadar? ¿Quieres correr? Ahorita se ha puesto muy de moda el maratón o los maratones. Entonces es moda decir, ay, qué padre, voy, corro y todo, pero ya ha habido infartados, ha habido quienes tienen ningún problema importante. Y bueno, entre paréntesis, aquí estamos viendo en qué se puede llegar al punto. Esto, si nos comentas, doctor, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues este es un evidente desgaste de cartílago. El cartílago normalmente en una persona sana debe de ser un color blanco, azulito, debe de ser como especie de anacarado, debe de verse parejo. Aquí vemos, si vemos, es una zona que parece un bache, por así decirlo, y esto es muy obvio a que hay un desgaste. Ahí estamos viendo que en esta zona específicamente que están tocando no hay cartílago articular. Ok, ahí este es un ejemplo claro. ¿Qué es lo que queremos? Llegar a este punto, porque inclusive sé que también se hacen de repente pequeñas microfracturas como para que se haga callo y eso ya son remedios de que si se acabó el cartílago, pues hay que ver de qué manera se protegen los huesos, ¿no? Es tratar de preservar, siempre la indicación será en lo posible, pues preservar la articulación original del paciente, ¿no? Entonces, lo que quiero que quede de manifiesto pues es la gran importancia que tiene el cartílago en nuestras articulaciones, y yo creo que eso es muy importante. Tenemos una pregunta de José Manuel González del público, les agradecemos por llamarnos. Dice, tiene artroscopía, ya fue operado, en la rodilla, tiene mucho dolor, ¿qué puede hacer? Eso es. Bueno, aquí sin duda alguna, bien importante. Primero preguntarle si he estado haciendo bien su programa de rehabilitación. Eso es bien importante. Miren, el hacer equipo, yo creo que yo soy un respetuoso de las especialidades y creo que por eso existe, ¿no? O sea, un traumatólogo excelente para operar, el médico de rehabilitación, ese proceso de utilización de todos los medios. O sea, rehabilitación es meter el pie en agua caliente, ¿eh? Ojo, hay una serie de medidas en la actualidad, bueno, terapia combinada, aplicar corriente a través de ultrasonido, magnético,
cierto, o sea, hay una serie, una gama de opciones tan importante, tan interesante. Y luego, ¿quién te reintegra a tu vida deportiva? Ahí debe estar el médico del deporte. Entonces yo creo que el día aquí, bien padre, lo que es el doctor Maldonado, que entendamos esa parte de hacer equipo, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien interesante, sería lo más bonito. Entonces en este caso yo creo que yo insistiría en que tienes que tener un buen programa de rehabilitación, que te valoren un médico especialista en rehabilitación, ojo, médico especialista, porque hay muchos sitios en que no se cuenta con un médico y por eso existen las especialidades, ¿verdad? Entonces a nivel técnico, pues ellos son como nuestros ayudantes, o sea, no tienen la capacidad de hacer un diagnóstico, de pedir estudios, de hacer un diagnóstico más preciso de otra enfermedad, etcétera. Entonces, yo te preguntaría eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Está tu rodilla inflamada? ¿Tienes dolor? ¿Qué está sucediendo? Y hay una gama de opciones con rehabilitación. Yo creo que vale la pena. Ahí nada más, yo creo que tomar en cuenta esta parte. Creo que por ahí debe ir esta situación. Sí, no, definitivamente, ¿no? Y bueno, recapitulando un poco, no dejemos para otro día. Ahorita hay la oportunidad y en este sentido está esta aportación de los médicos. Entonces, para empezar, hay personas de escasos recursos que de veras andan con un palo, no tienen ni siquiera un bastón. Bueno, pues esas personas que probablemente ahorita puedan estar pensando en ellas o la conocen, llámenos. Tenemos 5 bastones y vean qué tipo de bastón. Hasta se los voy a enseñar. La verdad, muchas gracias, doctor. Pero vean, es un bastón de aluminio, de muy buena calidad y que de alguna forma va a hacer feliz a alguna persona y le va a ayudar. En este caso, creo que es importante para aquella persona que o está en proceso o acaba de ser operada o en determinado momento ya trae un dolor importante en su rodilla porque el cartílago ya se le terminó. Pero no nada más eso, sino que aparte de eso, tenemos las valoraciones, las 10 valoraciones gratuitas que nos está ofreciendo el doctor Maldonado. Tenemos el apoyo de Reángel también para lo que es la rehabilitación. Y vamos a poder hacer muchas cosas, pero también aquí entraría un poco la voluntad del paciente mismo, ¿no? Que en este sentido la desidia, que es muy típica del mexicano o en general del ser humano, y que nos hace que de repente no aprovechemos estas oportunidades que se nos presentan. Yo creo que también esto es importante, el que muchas veces hay personas que se esperan hasta el final, cuando ya es la cirugía, cuando ya no hay nada más que hacer. El tener productos como Artilich, el tener, por ejemplo, una mejor nutrición, el tener la rehabilitación y médicos con buena disposición o éticos que en un momento dado van a tener como esa parte de decir, tú sí aplicas para la cirugía o no aplicas, o bien vamos primero a ver otros 5 o 6 opciones. Entonces, el momento que estamos viviendo en nuestro país, y creo que también va muy de la mano con la obesidad, es la parte nutricional. ¿Qué tanto pudiera ser que esa parte nutricional también la estamos dejando de lado? Y muchas enfermedades las tratamos médicamente, pero no las tratamos o no vemos el fondo, no vemos el estado nutricional del paciente, que obviamente ahí viene la calidad de las articulaciones, la calidad de los huesos, osteoporosis, etcétera, etcétera. Yo he visto, por ejemplo, muchas cirugías que ni siquiera densitometría les piden y sin embargo le ponen placa, le ponen prótesis en un hueso poroso. O sea, ¿qué me pueden comentar de esto, doctor González, quien quiera? Sí, o sea, volvemos a caer en el mismo tema. El enfoque de cada enfermedad hoy por hoy debe ser multidisciplinario. Por supuesto. No te puedes quedar en una sola especialidad. Así es. O sea, te va a valorar el traumatólogo, el rehabilitador, el especialista en nutrición, o sea, toda una gama de especialidades que tengan afín, y el objetivo va a ser siempre el paciente. Por supuesto. ¿No? Es lo más importante de esto. Y en cuanto a la nutrición, actualmente estamos comiendo demasiada chatarra. Cierto. Todo eso influye en todo nuestro metabolismo. Vamos a ver el consumo de azúcar enorme, el consumo de sustancias ahumadas también, todos los jamones, todas las salchichas, todo eso en demasía hace daño, ¿no? Entonces son hábitos alimentarios que tenemos que ir cambiando. Claro, ¿no? Por supuesto. Y bueno, cuando ya es inevitable, doctor Maldonado, de llegar a una cirugía, las opciones, ¿cuáles son? Por ejemplo, menisco, rodilla, prótesis completa. O sea, ¿qué tipo de factores se toman en consideración como para elegir la mejor elección? Cuando nosotros llegamos a un momento en el que es quirúrgico, vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver el dolor del paciente, y el dolor no va desafortunadamente relacionado con el grado de desgaste radiográfico que podamos observar, no va con algunas otras alteraciones. El dolor tiene factores sociales, tiene factores personales, tiene factores de educación, tiene muchos factores el dolor,
y realmente es el dolor el que va a hacer a un paciente llevarlo a la cirugía en última instancia, ya que agotamos. Hay momentos muy específicos y factores a determinar para llevar a un paciente a una cirugía. Opciones. Ya cuando hablamos de tratamientos quirúrgicos van desde los tratamientos que podríamos decir más simples, que es una artroscopía, que es la imagen que veíamos hace un momento. Exacto. Que es una cirugía de mínima invasión, es una cirugía que tiene una rehabilitación más temprana, es muy poco agresiva para el paciente y esto se hace una limpieza, se hace una reparación y es algo muy noble. Esto nos dará un tiempo, esto nos dará una solución durante algunos años. Si una cirugía ya no es, una artroscopía ya no es necesaria, bueno, lo siguiente es hacer una artroscopía con una osteotomía. Una osteotomía es un corte de un hueso, una especie de una fractura, pero controlada. Okay. Y esto ya requiere una rehabilitación más larga porque es como una fractura, hay que esperar el tiempo que consolida una fractura. Claro. Y esto lo que pretende es redireccionar las cargas para quitar peso en donde hay más desgaste para que el paciente tenga menos dolor. Y finalmente, si aún esto no sigue ya de acuerdo a la edad, lesión, todo, una prótesis es la cirugía más grande, que consiste en un reemplazo articular de esta rodilla, quitar la rodilla del paciente para poner una rodilla de metal, en términos burdos. Que ahí en este punto de lo que estamos hablando, también es importante que productos como Artelich, por ejemplo, que también nos ha gustado mucho, es el hecho de que también puede preservar el cartílago articular, pero inclusive prevenir lesiones al mantener nutridas, obviamente no nada más lo que es el cartílago, sino también otras partes donde el colágeno es importante, ¿no? Creo que también eso es importante. Bueno, una vez que viene la cirugía, ahora sí, que es en lo que normalmente la rehabilitación entra. ¿Qué hacer con esa persona también en base al procedimiento que se hizo? Sé que también tienen ultrasonido, láser, en fin, una aparatología impresionante, tecnología de punta, y qué es lo que tiene Reángel. Pero también, ¿cuál es el criterio en el sentido de decir, ya fue operado, qué sigue? Doctor. Bueno, hoy por hoy ningún tratamiento es magia. Nosotros vamos a poner un granito de arena en todo este proceso de rehabilitación. O sea, con nuestros agentes físicos, ¿qué vamos a hacer? Disminuirte sobre todo el dolor, que es una de las causas más importantes de motivo de consulta, ¿no? Pero vamos a disminuir también inflamación, vamos a tratar de mejorar fuerza muscular, tal vez no podamos generar o regenerar el cartílago, pero sí vamos a estimular el metabolismo a nivel celular con nuestros agentes físicos. Un exponente muy importante, por ejemplo, es el campo magnético. En la artrosis tiene muy buenos resultados las aplicaciones de campo magnético. En Reángel tenemos una cama de magnetoterapia que le reporta muy buenos resultados en las patologías a los pacientes. Excelente. Entre otras, ¿no? Claro. Podemos utilizar láser, ultrasonido, el doctor también pudiera la radiofrecuencia se oye mucho ahora, bueno, se utiliza también en la parte estética, pero en rehabilitación, ¿qué aplicación se le está dando, doctor? Bueno, nosotros básicamente lo que más manejamos nosotros, bueno, como objetivos, es bien importante. A ver, llega un paciente, ¿qué tienes que hacer? Disminuir dolor o mejorar, bueno, que no tenga dolor, inflamación, mantener rango de movimiento, entre muchas otras cosas, y en la medida de lo posible iniciar un programa de fortalecimiento, ¿no? Entonces, realmente todo esto que acaba de mencionar, incluyendo este tipo de medidas, vamos, muy nuevas, muy actuales, para producir algún cambio benéfico ahí, ya sea o de calor, se llaman efectos térmicos de calor, y con los beneficios del calor. Entonces, realmente la combinación de todo esto va a hacer que tengamos un éxito. Aquí yo me gustaría enfatizar lo que comentaba el doctor Maldonado. Es bien interesante, o sea, es bien diferente unos estudios a un paciente. Entonces yo siempre le digo al doctor Maldonado que se operan pacientes, no se operan imágenes. Entonces, muchos cometen ese error, me dicen, no, y operan imágenes, no señor, entonces se operan pacientes, entonces hay que considerar, como atinadamente dice el doctor Maldonado, a ese paciente como un todo, ¿no? Entonces todo esto, radiofrecuencia, corrientes analgésicas, rayo láser, magneto, medios de contraste, terapia combinada, o sea, hay un mundo de opciones que tenemos que realmente individualizadas, Eso es muy importante, Ricardo. Oye, aplícale todo a este paciente. No, señor, se aplica cada una de ellas a dosis, o sea, de corrientes. El doctor aquí es expertísimo en todos estos medios. Él te puede sacar un montón de corrientes impresionantes. Y de veras, luego el desconocimiento, por ejemplo, aquí la magnetoterapia para nosotros pues suena como que no es tan buena. Tenemos protocolos, por ejemplo, de Cuba, pues impresionantes, con resultados tremendos. Entonces,
entonces los hemos estado aplicando con extraordinarios resultados. Entonces excelente. cada día tenemos mejores cosas en ese sentido. No, bueno, pues entonces creo que aquí está muchas de las respuestas. Y bueno, pues el programa se fue rapidísimo, nos queda ya prácticamente un minuto. Quisiera nada más pues concluir, doctor Maldonado, agradecerles. Recuerden que el doctor Maldonado nos está ofreciendo 10 consultas. Llámenos, pueden anotarse. Igual, pues ahí lo vamos platicando. ¿Algún último comentario, doctor, para despedir el programa? Nada más, de verdad, estos tipos de productos como Artrilich ha mostrado una eficacia muy cercana a los analgésicos. Entonces, de verdad, valen la pena. Excelente. Doctor González. Sí, ratifico. Primero la ventaja que es por vía oral y la otra o la segunda ventaja que tendría es la prevención, que es muy importante en utilizar este tipo de medicamentos. Perfecto. Doctor Miguel Ángel Torres. Pues yo nada más, decirles que inviertan un poquito en su salud, es lo más importante. Acuérdense que vamos a llegar a etapas adultas mayores siendo producto del ejercicio que hicimos y lo que comimos. Entonces, sustratos de este tipo vale la pena, utilícenlos. Artrilich creo que es buena opción y me ha dado mucho gusto compartir, Ricardo, con el doctor Maldonado, el doctor González, en los micrófonos el día de hoy. Les agradezco su apoyo, les agradezco también su participación. Y bueno, a ustedes recordarles también que tenemos los bastones. Seguimos al pendiente, pendientes de la línea, por supuesto, para contestarles, para anotarlos, pero que también recuerden que tenemos, si eres maratonista, deportista o no, pero requieres de la cámara fría, en este caso tenemos también esa posibilidad en Reángel y por supuesto también esa valoración más lo que es rehabilitación, que puede ser si te operaron o si ya traes algún problemilla, etcétera. Ahorita es el momento, pero independientemente de esto, viendo que en un momento dado ustedes aprovechen eso, créanme que les vamos a ofrecer cada vez más y más cosas para que ustedes tengan una mejor calidad de vida. Y por supuesto nosotros cumplir con nuestro proyecto y objetivo, que es ayudar a la población a tener una mejor calidad de vida y por supuesto una mejor atención en salud y sobre todo oportuna, que es algo bien importante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y a ustedes les agradecemos también su compañía como siempre.